Hay una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta dentro de una iglesia. Una pregunta que no se menciona en los grupos, que no se confiesa en público, pero que aparece en silencio cuando nadie está mirando. A veces llega en medio de un culto. Estás ahí, cantando las palabras correctas, levantando las manos en el momento correcto, haciendo todo lo que se supone que un creyente debe hacer. Pero por dentro hay un vacío que no sabes explicar. Miras a tu alrededor y parece que todos sienten algo real. Algunos lloran, otros sonríen con una paz profunda. Otros hablan de encuentros con Dios como si fuera algo cercano, vivo, constante. Y tú estás ahí, presente, pero desconectado. Y entonces esa pregunta aparece sin pedir permiso. ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué ellos sienten tanto y yo siento tan poco? Si alguna vez pensaste eso, necesitas escuchar esto con mucha atención. No estás solo, y más importante aún, no estás roto. Pero sí hay algo que la mayoría nunca te explicó correctamente. Algo que no tiene que ver con esforzarte más, ni con intentar sentir más, ni con imitar lo que ves en otros. Y en los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué es. De hecho, hay una revelación al final de este mensaje que cambia completamente la manera en que entiendes tu relación con Dios. Pero para llegar ahí, primero necesitamos enfrentar algo que casi nadie se atreve a decir. Lo que viene ahora no es teoría, es algo que ocurrió de verdad y que explica exactamente por qué tantas personas hoy viven esa desconexión sin entenderla. Quiero llevarte a una escena que pasó hace casi 2000 años. Y presta atención, porque esta historia no está tan lejos de ti como parece. Si en este punto sientes que esto está describiendo algo real dentro de ti, quédate conmigo, porque lo que viene ahora no es teoría, es algo que ocurrió de verdad y que explica exactamente por qué tantas personas hoy viven esa desconexión sin entenderla. Quiero llevarte a una escena que pasó hace casi 2000 años, y presta atención, porque esta historia no está tan lejos de ti como parece. Un hombre llega a una ciudad. No era un lugar cualquiera, era una ciudad importante, influyente, llena de actividad religiosa. Ese hombre era Pablo, y al llegar encuentra un grupo de personas que en apariencia estaban haciendo todo bien. Eran creyentes, tenían fe, habían sido bautizados, seguían lo que conocían. Si los vieras hoy, probablemente dirías, ellos están bien. Pero Pablo percibe algo. No era algo visible, no era algo que se pudiera explicar fácilmente. Era una ausencia. Y entonces hace una pregunta, una sola pregunta, que atraviesa todo lo superficial y va directo al corazón del problema. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Silencio. Imagina ese momento. Personas sinceras, comprometidas, pero confundidas. Y finalmente responden con una honestidad brutal. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pausa. Piénsalo. Creían, pero no sabían. Seguían, pero no experimentaban. Estaban dentro, pero algo esencial faltaba. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Eso suena familiar? Porque lo que pasó en esa ciudad sigue pasando hoy. Hay miles de personas que creen en Dios, van a la iglesia, oran, intentan vivir correctamente, pero por dentro hay una desconexión que no saben explicar. Y aquí es donde todo empieza a aclararse. La mayoría piensa que una fe tibia significa falta de esfuerzo, que necesitas orar más, intentar más, sentir más. Pero no es eso. La fe tibia, en la mayoría de los casos, no es falta de disciplina, es falta de relación, no con Dios en general, sino específicamente con el Espíritu Santo. Puedes creer en Dios y aún así vivir sin experimentar su presencia. Puedes tener doctrina correcta y aún así sentirte vacío por dentro.
Puedes hacer todo bien y aún así sentir que algo no está vivo en tu interior. Y esto es lo que nadie explica claramente. No se trata de hacer más. Se trata de que algo, o mejor dicho, alguien, no está ocupando el lugar que debería en tu vida. Y cuando eso falta, todo lo demás empieza a sentirse seco. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca aún más, porque incluso cuando escuchan sobre el Espíritu Santo, lo entienden mal desde el principio. Aquí es donde todo empieza a cambiar, porque la mayoría de las personas, incluso dentro de la iglesia, no tiene claro quién es realmente el Espíritu Santo, y ese error, aunque parece pequeño, lo cambia todo. Fíjate en esto. Muchas personas dicen cosas como: sentí algo durante la oración, hubo algo en ese momento, se sintió una energía fuerte, pero ahí está el problema. El Espíritu Santo no es algo, no es una sensación, no es una energía, no es una atmósfera. El Espíritu Santo es una persona, y cuando no entiendes eso, terminas relacionándote mal, porque no puedes tener comunión con una sensación, no puedes caminar con una energía, no puedes obedecer a una emoción, pero sí puedes tener una relación real con una persona. Y aquí está el punto clave. Cuando tratas al Espíritu Santo como una experiencia, solo lo buscas en momentos. Pero cuando entiendes que es una persona, empiezas a vivir con él. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ya no se trata de sentir algo en el culto, sino de caminar con él el lunes por la mañana. Ya no se trata de un momento intenso, sino de una presencia constante. Pero hay algo más, y esto es lo que la mayoría no ve. No solo lo malinterpretan, también lo ignoran sin darse cuenta. Nadie se enfría de un día para otro, no pasa de golpe. Es más sutil que eso. Empieza cuando la relación se vuelve secundaria, cuando otras cosas ocupan el centro, cuando la vida espiritual se vuelve automática. Sigues orando, pero sin atención. Sigues leyendo, pero sin profundidad. Sigues asistiendo, pero sin expectativa. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir sin una conciencia real del Espíritu Santo. No es que lo rechaces, simplemente no lo consideras, no lo consultas, no lo escuchas, no haces espacio, y aquí está el problema. No puedes experimentar la plenitud del Espíritu si vives ignorando su presencia. Es como intentar tener una relación con alguien a quien nunca le prestas atención. Y aquí viene lo fuerte. Muchos creyentes no están en pecado abierto, pero viven completamente desconectados del Espíritu, y por eso sienten ese vacío, no porque Dios esté lejos, sino porque dejaron de vivir conscientes de Él. Pero espera, porque esto se vuelve aún más claro cuando vemos algo que ha confundido a muchísima gente. Durante años, este tema ha sido debatido, dividido y complicado. Algunos dicen que ya lo tienes todo desde el inicio. Otros dicen que necesitas una señal específica. Otros dicen que eso ya no existe. Y en medio de todo eso, la persona común queda paralizada, sin saber qué creer, sin saber qué buscar. Y al final, deja de buscar, pero si quitas todas las opiniones y vuelves al texto, todo se vuelve mucho más claro, porque la Biblia no presenta esto como un debate complicado, lo presenta como una promesa directa, clara, disponible, y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Hubo alguien que lo dijo antes que todos, Juan, y lo dijo de una manera que no deja espacio para dudas. Yo los bautizo con agua, pero viene uno después de mí, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Detente ahí, agua y fuego. El agua limpia por fuera, pero el fuego transforma por dentro. El agua toca lo visible, pero el fuego cambia lo invisible, y eso es exactamente lo que falta en muchas vidas. No es información, no es más conocimiento, es fuego interno, es vida real,
es transformación desde adentro. Y Jesús no habló de esto como algo opcional, lo habló como algo seguro, disponible. Pero aquí viene la pregunta que lo cambia todo, y no la puedes ignorar. Jesús dijo algo que la mayoría ha escuchado, pero pocos han entendido. Habló de ríos de agua viva, no una gota, no un momento, ríos fluyendo desde dentro. Y ahora la pregunta es esta: ¿qué está fluyendo de ti? No lo que aparentas, no lo que muestras, lo real. Cuando estás solo, cuando reaccionas, cuando hablas sin pensar, cuando la presión aparece, ¿qué sale de ti? ¿Vida o sequedad, paz o irritación, claridad o confusión? Porque eso revela algo. Revela si hay flujo o si algo está bloqueado. Y aquí es donde entramos en la raíz del problema. Porque sí, hay un bloqueo, y casi nadie habla de esto con claridad. La mayoría piensa que el problema es falta de fe. Otros creen que es pecado oculto. Otros dicen que es falta de disciplina. Pero no es eso lo principal. Hay algo más profundo, más silencioso, más difícil de detectar. El verdadero bloqueo es este: no sabes escuchar. No porque no tengas oídos físicos, sino porque tu interior nunca fue entrenado para reconocer la voz del Espíritu Santo. Piénsalo. El Espíritu no grita, no compite con el ruido, no se impone. Habla, pero de forma sutil. Y si tu vida está llena de ruido constante, simplemente no lo percibes. Y aquí está lo fuerte. No es que Dios no esté hablando. Es que tú no estás en posición de oír, porque tu mente está ocupada. Tu atención está fragmentada. Tu día empieza con distracción y termina con agotamiento. Y en medio de todo eso, la voz del Espíritu queda enterrada, no porque sea débil, sino porque es delicada. Y aquí es donde todo empieza a hacer sentido. Ese vacío, esa desconexión, esa sensación de sequedad, no es ausencia de Dios, es ausencia de escucha. Pero esto se vuelve aún más impactante cuando entiendes lo que realmente está disponible para ti. La mayoría de las personas vive con una versión mínima de su vida espiritual, como si solo tuviera acceso a una pequeña parte. Pero la Escritura muestra algo muy diferente. Habla de sabiduría, de dirección, de entendimiento, de fortaleza, de claridad, de sensibilidad, de temor reverente. Todo eso disponible, todo eso real. Y sin embargo, la mayoría vive con casi nada de eso activo. No porque no esté disponible, sino porque nunca aprendió a acceder. Es como alguien que vive en una casa enorme, pero solo usa una habitación, y con el tiempo cree que eso es todo, pero no lo es. Y esto queda completamente claro en uno de los momentos más impactantes de toda la historia cristiana. Imagina la escena: una ciudad llena, miles de personas, ruido, movimiento, expectativa, y en un lugar específico, un grupo pequeño, esperando, no corriendo, no improvisando, esperando, días, en unidad, en oración, sin espectáculos, sin distracciones, y de repente todo cambia. Un sonido, no normal, no natural, algo que llena el lugar, y luego, fuego, no simbólico, real, visible, sobre cada uno, y el resultado es claro: fueron llenos, no visitados, no tocados momentáneamente, llenos completamente, sin espacio vacío. Y aquí viene la pregunta que separa todo: ¿qué quieres tú? ¿Momentos o plenitud? ¿Experiencias ocasionales o una vida llena? Porque ahí está la diferencia. Muchos quieren sentir algo de vez en cuando, pero pocos quieren vivir llenos constantemente. Y eso nos lleva a la clave que casi nadie aplica. Jesús lo dijo de forma simple, tan simple que la gente lo ignora. Dios da el Espíritu a quien lo pide. Así de claro. No dice al más preparado, no dice al más perfecto, no dice al más espiritual, dice al que lo pide. Pero aquí viene lo incómodo: la mayoría nunca lo ha pedido de verdad. Sí,
Oran muchas cosas, piden ayuda, piden soluciones, piden respuestas, pero rara vez hacen esto de forma específica, intencional y persistente. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, no como frase bonita, como deseo real, como prioridad, como búsqueda. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien empieza a pedir eso de verdad, algo se activa, pero aún hay algo más que necesitas entender. Porque aquí es donde muchos se equivocan incluso después de pedir. La mayoría piensa que esto es un momento, una experiencia, un día específico, algo que sucede y ya. Pero no funciona así. Ser lleno del Espíritu no es un evento que recuerdas, es una condición que mantienes. Es continuo, diario, constante. No es ya lo viví, es lo estoy viviendo. Porque puedes tener un momento fuerte y luego volver a lo mismo de siempre, pero la plenitud real se cultiva, se sostiene, se renueva. Y aquí es donde entramos en lo práctico. Porque sí, hay una forma de vivir así, y es más simple de lo que piensas. Hay 3 prácticas, 3, no 10, no complicadas, pero extremadamente poderosas. Los primeros creyentes vivían en esto y la última es la que casi nadie practica hoy, y es la que puede cambiar todo en tu vida. Vamos directo. Práctica 1. Rendición diaria. Todo empieza aquí, no con emoción, no con una experiencia, con una decisión. Cada día hay un control y alguien lo va a tomar, o tú o el Espíritu. No hay punto medio. Y aquí está el problema. La mayoría quiere que Dios llene su vida, sin soltar el control de su vida. Quieren dirección, pero siguen decidiendo todo por impulso. Quieren claridad, pero no quieren rendirse. Y así no funciona. La llenura del Espíritu comienza donde termina la autosuficiencia. Por eso Pablo dijo algo que parece extremo. Muero cada día. No era poesía, era práctica. Significa esto: cada mañana decides no vivir dirigido por tu ego, por tu ansiedad, por tu necesidad de controlar todo, por tus emociones del momento, sino decir algo muy simple, pero muy real. Hoy no me dirijo yo. Hoy no reacciono automáticamente. Hoy no sigo mis impulsos sin filtrar. Hoy quiero ser guiado. Eso cambia todo, porque cuando te vacías de ti, creas espacio para que Él te llene. Pero esto por sí solo no es suficiente, porque necesitas algo más para mantener esa conexión activa. Práctica 2. Inmersión en la palabra. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Quieren dirección espiritual sin exponerse a la palabra. Pero no funciona así. El Espíritu no trabaja en el vacío, trabaja a través de la verdad. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Eso significa que cuando te acercas a la Escritura correctamente, no estás leyendo un texto, estás entrando en contacto con algo vivo. Pero aquí está el detalle. No es leer por cumplir, es leer para encontrarte. No es cantidad, es profundidad. No es rapidez, es atención. Puedes leer 10 capítulos y no recibir nada, o puedes detenerte en una sola frase y que te transforme. La diferencia está en cómo te acercas. Ejemplo simple: lees algo que te confronta. Normalmente sigues leyendo, pero esta vez no. Te detienes, lo repites, lo piensas y preguntas: ¿esto qué está mostrando en mí? ¿Dónde estoy fallando aquí? ¿Qué tengo que ajustar hoy? Y en ese momento, el Espíritu empieza a trabajar, no como emoción, sino como transformación. Pero hay una tercera práctica, y esta es la que la mayoría evita. No porque sea difícil, sino porque es incómoda. Práctica 3, silencio, el punto de quiebre. Aquí es donde todo cambia, y probablemente esto es lo que más necesitas. Silencio, no ruido, no música, no palabras constantes. Silencio real, delante de Dios.
Y antes de que lo descartes, escucha esto. La mayoría de las personas nunca escucha a Dios, porque nunca se queda lo suficiente en silencio. Siempre hablan, siempre piden, siempre llenan el espacio, pero nunca se detienen. Y aquí está el problema. No puedes escuchar si siempre estás hablando. No puedes percibir si siempre estás distraído. No puedes recibir si nunca te detienes. Por eso la Escritura dice, aquietaos, detente, suelta, deja de intentar controlar el momento y simplemente quédate. Esto no es místico, es práctico. Empieza con algo simple, 15 minutos, por la mañana, antes del ruido, antes del teléfono, antes de todo. Te sientas, lees un pequeño fragmento, cierras los ojos y te quedas en silencio, no forzando nada, no intentando sentir algo, solo presente. Y al principio, tu mente va a correr, vas a pensar en todo, te vas a distraer, es normal. Pero si permaneces, algo empieza a cambiar. Tu interior se calma, tu atención se enfoca y poco a poco empiezas a percibir. No necesariamente una voz audible, pero sí claridad, convicción, dirección, sensibilidad. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve real. Ese es el punto de quiebre, porque es ahí donde el espíritu empieza a tener espacio. Míralo completo ahora. No era falta de esfuerzo, era falta de conexión. No era hacer más, era abrir espacio. No era emoción, era relación. Y las tres claves son claras: rendición diaria, palabra con profundidad, silencio real. Eso sostiene la plenitud, no un evento, una vida. Y aquí está lo más importante de todo. Esto no es para después, no es para cuando estés listo, no es para cuando mejores, es ahora. Porque el Espíritu Santo no está esperando que cambies primero, está esperando que abras, no está forzando, no está presionando, está disponible ahora mismo. Y la única pregunta es, ¿vas a seguir igual o vas a responder? Si esto habló contigo, hazlo simple, no perfecto, real. Señor, no quiero seguir igual, no quiero una fe superficial, no quiero seguir desconectado. Te pido que me llenes, que ocupes lo que está vacío, que ordenes lo que está desordenado, que me enseñes a escucharte, que me hagas sensible otra vez. Aquí estoy, de verdad. Si esto encendió algo en ti, no lo dejes aquí. Empieza mañana. Silencio, palabra, rendición, sin complicarlo, pero en serio, porque una fe tibia no se rompe con emoción, se rompe con decisión. Y si haces esto, no de forma perfecta, pero sí constante, tu vida va a cambiar. No por esfuerzo humano, sino porque finalmente le diste espacio al Espíritu para actuar.